Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Feliz jueves. Hoy nuevamente reunidos aquí para poder llevar a cabo un nuevo conversatorio, un nuevo tema para todo nuestro público querido que nos ve en redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook y en Instagram también. Así que nada, muy buenas noches a todos. Y obviamente estoy muy bien acompañado nuevamente con Clever Morante, coach ontológico, un amigo y también compañero de trabajo. Clever, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a nuestro público. Muy bien, con muchas ganas de poder compartir aprendizajes, ¿no? Seguir con este programa que tenemos, estas presentaciones que tenemos todos los días jueves, ¿no? Así Así que es. bueno, ya es algo habitual, así que ya no, el público ya nos va más viendo que los jueves en la noche estamos por acá. Claro, claro que sí. Bien, hoy día tenemos un tema bastante delicado, un tema bastante sensible, que es cómo manejar conversaciones difíciles. Cuéntame, Clever, no sé si alguna vez en tu experiencia, en tu vida, de hecho que todos hemos tenido algún momento de una conversación difícil, pero no sé, coméntanos alguna, a ver que recuerdes, que quieras compartir, cómo fue, por qué fue difícil. Sí, correcto. Mira, es un tema muy sensible y quién no ha pasado por una conversación difícil, ¿no? Todos de alguna forma hemos pasado. Mira, yo tuve una experiencia, fue en el año, más o menos en el año 2001, 2001, 2002 aproximadamente, no recuerdo bien. Fue en mi primer trabajo, cuando recién empecé a trabajar como ingeniero industrial, sí, en una fábrica. Y recuerdo que en aquellos tiempos yo estaba como jefe de producción, me parece, si no me falla la memoria. Y la empresa, bueno, estaba en un proceso de reducción de personal, ¿sí? Entonces, tocó tomar algunas decisiones difíciles de parte de la gerencia de producción, ¿sí? Y me tocó a mí, bueno, generalmente el gerente de la que se hacía cargo, me tocó a mí tener una conversación con uno de los trabajadores más antiguos que teníamos en la fábrica para decirle que ya no iba a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces eso fue una experiencia muy fuerte para mí, porque aquel maestro, un señor ya más de 50 años, cercano a los 60 años, ¿sí? El maestro Donato, fue un maestro que cuando yo recién llegué a esta empresa, que entré como practicante, fue justamente de todos los trabajadores, el primer trabajador que se acercó a cogerme. Yo a mí me tocó estar a hacer prácticas de almacén, estar en planta directamente. Y él fue justamente el primero que me acogió con mucho cariño, recuerdo mucho, mucha empatía, mucho cariño. Y él fue el que de alguna forma me enseñó muchas cosas básicas, herramientas, muchas cosas que yo todavía no manejaba mucho, ¿no? Yo estaba recién salido de la universidad. Me tocó tener esa conversación difícil, ¿no? En donde yo tenía que decirle que ya no íbamos a estar con él, no íbamos a continuar con él. Y se me hizo muy complicado, ¿eh? Aparte que me generó sentimientos encontrados, porque a mí me generó un resentimiento hacia mi jefe. Yo tuve discusiones con mi jefe por eso, porque yo no estaba de acuerdo con su decisión de él. Me generó un resentimiento fuerte con él y me generaba una tristeza y también mucha vergüenza hablar con el maestro Donato de esta situación, ¿no? Entonces fue muy complicado. Recuerdo que en la conversación, en el momento que yo le quería hablar, me trabé, no podía hablar con él, se me veía conmovido, me temblaba un poco la voz, me acuerdo, no estaba emocionalmente muy acomodado para poder hablar con él, ¿no? Entonces el maestro, recuerdo mucho que me ayudó. O sea, fíjate, él tenía una empatía muy particular, él agarró y se dio cuenta inmediatamente de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y de alguna forma me dijo, mira, Clever, ¿no? Algo así, ¿no? Como para terminar esta experiencia muy fuerte, para mí me marcó mucho. No tienes que decirme mucho, me dijo, yo entiendo lo que está sucediendo y sé que ya está, ¿no? O sea, no es primera vez que trabajo, ¿no? Tengo muchos años de experiencia, así que yo sé que esto suele pasar. Así que tranquilo nomás, ¿no? Son decisiones que te toca, vas a tener que tomar en otros momentos. Así que yo entiendo realmente lo que está pasando, así que no te preocupes, ¿no? Y de alguna forma él cortó inmediatamente la conversación, o sea, no hubo más que conversar porque de alguna forma él lo facilitó, ¿no? Pero fue una experiencia muy fuerte que me marcó mucho en mis inicios profesionales, ¿no? Muy difícil. No sé si tú has tenido alguna experiencia, seguramente también, a ver alguna que nos puedas compartir. Sí, por supuesto que sí, he tenido varias y varias en el ámbito laboral y también varias en el ámbito familiar, porque las conversaciones difíciles no solamente son laborales, también son familiares, de pareja y a veces hasta con personas completamente desconocidas, ¿no? Me recuerdo mucho una de las primeras conversaciones difíciles
que fue más o menos en el año 2009. Yo estaba haciendo mis prácticas preprofesionales, terminando ya, porque ya estaba como contratado, y yo hacía bien mi trabajo. De hecho, me habían reconocido, la gente me lo hacía notar. Entonces, a mí ya me habían prometido un incremento de mi remuneración, que era más o menos un incremento considerable. Estábamos hablando más o menos de un 50% más. En ese tiempo, 2008, 2009, el año que hablo, o sea, para mí, que estaba empezando yo en mi carrera, representaba pues un crecimiento bárbaro, una estabilidad que estaba buscando. Pero ¿qué fue lo que pasó? Primero que esta promesa no se cumplió en la fecha que me habían establecido. Pasó un mes, pasó 2 meses, y yo me acuerdo armarme de valor porque ya el trabajo había aumentado, la carga había aumentado, la responsabilidad había aumentado, el trabajo se hizo más, se tornó más pesado porque inclusive iba a lugares más alejados, y, y me tuve que armar de valor y ir a buscar a la jefa de la jefa para hablar de este tema. Recuerdo que no fue nada fácil porque yo me sentía, o sea, ¿cómo es, no? Como si uno estuviera pidiendo un favor, como si uno estuviera pidiendo, no sé, o sea, era algo que ya me habían dicho que iba a suceder, pero yo sentía que estaba pidiendo un favor, o sea, como que, y también sentía que ese derecho que yo me había ganado por el trabajo que estaba siendo vulnerado al no cumplirse la promesa. Entonces, obviamente lo tuve que decir, o sea, tuve que decir, y me confrontaron, ¿ah? Me dijeron, pero ¿por qué? Que no puedes esperar, ¿acaso te sientes incómodo? O sea, yo inclusive hasta como que tenía miedo de que me digan, bueno, si no estás de acuerdo, chao. Y para mí ese trabajo, además de que me gustaba, era mi trabajo que me permitía pues mantenerme, que me permitía ayudar en casa. Entonces, para mí fue muy difícil. Trataron de una u otra forma de minimizar la situación. Inclusive me llegaron a decir en esa conversación, ¿cómo son ustedes los jóvenes de ahora que se creen que todos se lo merecen? Yo recuerdo esas palabras como si fuera ayer porque a mí me causó mucha pica, o sea, porque yo era joven, o sea, era mi primer trabajo en mi carrera, y que me digan que me creo joven y que me merezco, que me voy pidiendo lo que me merezco cosas que no me corresponden, que ya los jóvenes de ahora tan rápido quieren lograr escalar y posiciones, pero yo entendía de que yo me había ganado eso porque me reconocían, me lo habían prometido, y al no suceder yo sentí que me estaban burlando. Entonces yo fui y reclamé lo que lo que yo creí que me merecía ya. Y no fue fácil, o sea, a raíz de eso, la situación se puso un poco tensa allí en el trabajo, yo ya no me sentía cómodo, ¿cómo es, no? Yo ya no me sentía Claro. cómodo, comencé a buscar nuevo trabajo hasta que encontré y me tuve que ir, ¿no? Pero una conversación difícil cayó en ese detonante, que al final me tuve yo que ir, no me quedé mucho tiempo, a pesar de que me accedieron a mi solicitud, no me quedé mucho tiempo, ¿no? Y así, o sea, pasan las situaciones y conversaciones difíciles en la vida de nosotros, ¿no? O sea, a mí también me ha tocado en algún momento muy difícil, mi primera experiencia como jefe, tener que decirle a alguien, hasta aquí nomás. Y entonces tampoco es fácil, porque encima esa persona que yo le iba a decir eso había sido mi partner, o sea, había sido la persona que había trabajado conmigo de la mano, ¿no? Entonces era como, también había un compañerismo, una amistad, y yo decirle, ¿sabes qué? Ya no, fue bravo, pero bueno, son cosas que uno pasa, ¿no? Bien, entonces el tema del día de hoy para las personas que se están conectando y que van a ver este video es cómo manejar las conversaciones difíciles en nuestra vida, considerando conversaciones difíciles no solo en el mundo laboral, sino en el mundo de pareja, familia y en el mundo personal. ¿Ok? Para empezar, vamos a tener que definir qué es una conversación difícil, porque cualquier conversación no es difícil. Y aparte, que la palabra difícil o fácil es una palabra muy subjetiva.
O sea, no es que la conversación en realidad sea la difícil. Lo difícil es que nosotros interpretamos ese diálogo como un momento difícil. Entonces, paso a definir para que todos tengamos claro qué es una conversación difícil. Bueno, una conversación difícil es un diálogo, ¿no? Que se percibe, o sea, hay una percepción de que va a ser complicado, tanto en el momento que sucede o durante su planificación previa a esta conversación. Porque de repente o porque el tema que vamos a tratar puede vulnerar a una de las dos personas y esto va a provocar una emoción que no va a ser controlada y que esto podría generar una situación desagradable para ambos. ¿Y cuántas conversaciones se han dejado de abordar y cuántas cosas, problemas se han dejado pasar por alto por miedo a estas conversaciones difíciles? ¿Por qué es que hemos elegido este tema? Porque consideramos que este punto complementa a todos los temas que hemos visto previos sobre comunicación. Hemos visto el valor de saber, la importancia de saber escuchar. Hemos visto el valor de la palabra, la importancia del poder de la palabra en nuestra vida. Hemos visto la importancia, el impacto de la empatía, ¿no? Y ahora estamos trayendo este tema de cómo manejar conversaciones difíciles porque consideramos que es un complemento sobre el tema de la comunicación. Entonces, para eso es que estamos aquí, esperamos que este tema sea de su interés y que puedan sacar mucho provecho de las cosas que hemos preparado para ustedes. Me gustaría, en todo caso, ¿por qué es tan difícil, Clever, manejar este tipo de conversaciones? ¿Por qué todavía mucha gente se le hace complicado tener que abordar este tipo de situaciones? José, sí, mira, ese es un tema muy interesante, ¿no? Esto de por qué nos es difícil, ¿no? Y lo pones bien al comienzo cuando tiene que ver lo que cada uno interpreta como difícil, ¿no? Efectivamente, ¿no? A ver, cada persona tiene su forma de interpretar las cosas, ¿sí? Cada persona ha tenido su propia experiencia de vida, ¿sí? La experiencia de vida que cada uno ha tenido constituye o ha formado la persona que uno es en este momento, en el presente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa? Efectivamente, cuando hablamos de conversación difícil, ¿no? A ver, lo que para uno puede ser una conversación difícil, para otra persona puede ser una conversación fácil, por ejemplo. ¿No? No sé, ¿no? De repente para conversar con una chica, a algunos chicos se les hará muy fácil, por ejemplo, pero para otras personas será imposible. No, nunca, súper difícil, ¿no? O en el trabajo, ¿no? Habrá gente que les será muy fácil tener conversaciones en el trabajo con algún jefe y hay otros que simplemente no las tienen. Entonces remite mucho a cada persona y también remite a la propia experiencia de vida de cada uno, ¿sí? Desde que somos chicos, desde que se han formado, ¿no? Entonces, algo digamos que surge de por qué es difícil manejar estas conversaciones, surgiría un primer punto que sería lo que nos genera emocionalmente tener estas conversaciones. Entonces, si uno más o menos pregunta o se pregunta y dice, ¿qué sentimos? ¿No? Usualmente, ¿qué emociones sentimos cuando queremos tener este tipo de conversaciones? Aparece, por ejemplo, el miedo, aparece ansiedad, aparece angustia, aparece vergüenza muchas veces, ¿sí? También aparece cólera, por ejemplo, ¿no? Aparece cólera, nos aparece a veces un tema de rencor, a veces también nos aparece tristeza, nos aparece también algún tipo de resentimiento, hasta temas de depresión incluso a veces, ¿sí? Entonces nosotros podríamos hacer un resumen, ¿no? De alguna forma, porque son derivados emocionales, ¿sí? Entonces, de alguna forma, las emociones, digamos, troncales o principales, podríamos decir que son el miedo, la cólera y la tristeza, ¿no? O tres emociones troncales, ¿sí? En donde diferentes mezclas o matices de esas emociones son las que nos vienen muchas veces cuando queremos tener esas conversaciones. ¿Sí? Ahora, ¿y qué sucede? Que muchas veces estas emociones las vivimos en niveles muy elevados, a veces incluso que nos desbordan emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que de alguna forma no podemos gestionar adecuadamente estas emociones, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos algo que nos pone o nos genera un obstáculo, si se quiere, emocional para poder tener esas conversaciones. Pero también esto de acá surge pensamientos y juicios, ¿no es cierto? O sea, ¿y cuál es el pensamiento o el juicio principal que nos genera cuando decimos, oye, que es difícil manejar estas conversaciones? Y algo que lo primero que nos puede venir es como que en general es como que se nos cierran posibilidades. O sea, decir, ¿sabes qué? No voy a tenerla
van a cerrar posibilidades. Entonces ya partimos con una predisposición a que se nos va a cerrar, ¿no es cierto? Algo mental, ¿no? Como que hay un bloqueo mental de que no, y un bloqueo incluso negativo, ¿no? Que se nos va a cerrar la posibilidad, alguna posibilidad en esas conversaciones, ¿no? Entonces, también hay algo interesante en estas conversaciones. Vamos a decir, en este modelo de emociones podemos hablar de algunos pensamientos o juicios primarios o troncales donde surge esto porque es difícil, ¿no? Y podemos hablar de tres principalmente: la desconfianza, dignidad y lo que es pérdida, ¿no? Entonces son de alguna forma juicios principales o primarios desde donde nos surgen diferentes pensamientos. Por ejemplo, desconfianza. Y cuando digo desconfianza, refiero no solamente, o sea, parte primero por ahí mismo, ¿no? La desconfianza que uno puede tener hacia sí mismo y también hacia la desconfianza de la persona con la que tiene que conversar. Entonces, por ejemplo, surgen pensamientos: no tengo capacidad para poder tener esa conversación, no me va a ir bien, me va a salir todo mal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de dignidad, algo muy fuerte, ¿no? También igual hacia uno mismo y también a la dignidad hacia otra persona, ¿no? O sea, dignidad, por ejemplo, no, que me van a faltar el respeto o van a herir mi orgullo. Por ejemplo, algo tú por ahí me conversabas un poco en un ejemplo, ¿no? O sea, te sientes tocado, ¿no? Hay un tema de orgullo, hay un tema de dignidad. Igual tú sientes que cuando vas a conversar con otra persona, uy, no, pero si le digo determinada cosa, de repente le voy a faltar el respeto, la voy a agredir. Entonces, igualmente pasa en la pérdida. La pérdida, por ejemplo, que involucra a veces emociones de la tristeza, o de miedo. A veces uno también tiene esto de acá, puedo perder mi trabajo, voy a perder mi relación, se va a destruir mi relación, ¿no? O voy a perder un proyecto, un negocio. Entonces, también, de alguna forma, una predisposición, ¿no? Entonces, algo que también influye mucho, José, es las suposiciones también que generamos, ¿no? Porque tengamos en cuenta todo esto. O sea, ¿qué sucede? Estas suposiciones que nosotros generamos sobre lo que puede suceder en esas conversaciones y las consecuencias que nos podrían traer y también las consecuencias que le pueden pasar a las otras personas, ¿no? No, pero si tengo esta conversación, de repente me va a pasar, voy a perder, o sea, perder el trabajo, me van a despedir, mi familia se va a quedar en un sustento, ¿no? Y consecuencias también que le puede pasar a la otra persona, ¿no? Bien, algo que es interesante de estas conversaciones y que nos hace más difícil todavía, es que implica o afecta también a terceras personas. O sea, las conversaciones difíciles que tenemos en la vida muchas veces implican, por ejemplo, a nuestra familia, si es un tema de trabajo. Si es un tema de relaciones, puede implicar a nuestros hijos, por ejemplo. Entonces, eso también incrementa más la dificultad, por qué nos es difícil, ¿no? Y un poco en resumen, lo que podríamos decir es que algo que nos pasa es que justamente desde ese desborde emocional, que nosotros tenemos un bloqueo mental, digamos, o un enfoque mental negativo, en que no podemos tener estas conversaciones, ¿no? Y bueno, mucho de eso puede estar basado en hechos reales, o sea, tenemos experiencias en las que no fue bien, nos salieron mal las cosas. También mucho tiene que ver con suposiciones, en cosas que nos contaron, ¿no? Interpretaciones de otras personas o cosas que vimos que también incrementan esto, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es de que las personas de alguna forma no han desarrollado adecuadamente su inteligencia emocional, ¿no? Entonces yo pondría esto, ¿no? Que la principal dificultad que tenemos es que no hacemos una gestión adecuada de nuestras emociones, ¿no? Ahora, analizando esto de acá, sería importante, José, analizar también cuáles serían las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias para nuestra vida de no tener estas conversaciones difíciles, de no manejarlas, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí. Las consecuencias, de hecho, si tuviera que resumir, las consecuencias son sufrimiento, ¿no? O sea, el hecho de evadir una conversación difícil genera mucho sufrimiento, ¿no? Posponer asuntos importantes que requieren atención inmediata, no va a generar obviamente ansiedad, va a generar estrés y por lo tanto vamos a sufrir, ¿no? Entonces, yo no concibo en mi mente cómo puede haber personas que estando vamos a poner ejemplo, en una relación tóxica, caótica, eh, prefieran callar, prefieran evitar tener esa conversación difícil porque saben que van a conectar con emoción y prefieran mantenerse en esa situación de incomodidad y de sufrimiento por evitar un dolor, ¿no? Porque tienen miedo, tú bien lo dijiste, el miedo, la ira, o sea, tienen miedo a afrontar esa conversación difícil. Esa conversación donde yo te digo, ¿sabes qué? Esto no da para más,
eso activa en el cerebro pues emociones de dolor, de miedo, de ira, de tristeza, y nadie quiere sentirse así, pero la gente está como dispuesta a sentir ese temor, ese sufrimiento de a poquitos, pero por toda la vida, en vez de afrontar y liberarse, ¿no? Gente que también se mantiene en trabajos donde es abusado, donde es infeliz, donde se vulneran sus derechos, pero por miedo a tener esa conversación con el jefe o a tener ese espacio, ese diálogo, prefieren mantenerse en silencio, callar y soportar, ¿no? Entonces, una de las consecuencias también de evitar las conversaciones difíciles es que el problema se mantiene. O sea, lo que tú quieres solucionar no va a cambiar. La consecuencia va a ser que el problema va a seguir. Y aunque la gente no entienda, el hecho de que el problema siga y siga y siga, lo que va a hacer es crecer como una bola de nieve. Va a ir tornándose cada vez más pesado, más cargado de emociones. Y cuando eso estalle, porque el que piensa que nunca va a pasar y dice, no, ya llegará el momento en el cual tenga que decirle, pero el día que va a llegar ese momento por la bola de nieve, eso va a ser catastrófico. En vez de terminar relaciones pacíficamente, en vez de irte a un trabajo pacíficamente y dejar las cosas claras, esperamos a que llegue la denuncia, a que llegue el maltrato, a que llegue el insulto, la ofensa, y que las cosas se salgan de control, cuando uno muy bien podría haber manejado la situación anticipadamente. ¿Qué otra cosa, qué otra consecuencia trae que no afrontar la realidad? O sea, evitar una conversación difícil es no afrontar la realidad, te roba y te chupa la energía de tu día a día, ¿no? Es como las deudas, ¿no? Saber que tengo deudas y que tengo que pagarlas, te chupa la energía y las conversaciones difíciles también te roban la energía. Uno de las consecuencias más fatales y más inmaduras, vamos a ponerlo de esta manera, es que hay gente que dice, tengo que decirle esto a esta persona. O sea, vamos a suponer que tengo que renunciar a este trabajo que me tiene hasta acá. ¿Y saben qué hacen? En vez de ir y dar la cara, mandan un mail o un WhatsApp, ¿no? O terminan relaciones por mail o por WhatsApp. O terminan diciendo me voy a divorciar de ti por mail o por WhatsApp. O terminan teniendo conversaciones que deberían ser conversaciones, diálogos cara a cara, para poder escuchar, para poder comprender, para poder llegar a un punto, pues, armónico de la conversación, las terminan mandando por WhatsApp, por mail. Y eso es un error fatal, una consecuencia fatal de no saber manejar una conversación difícil. Entonces, dicho esto, creo que sería interesante poder compartir con el público, Clever, algunas buenas prácticas, cómo la gente que nos va a ver y que va a ver este video en el transcurso de las semanas, diga, oye, qué bacán lo que nos está contando Clever y José Luis, de verdad a mí me ha pasado, pero ¿qué puedo hacer para poder afrontar esa conversación difícil? Entonces, a ver, Clever, no sé, coméntanos alguna buena práctica que podamos poner en uso desde mañana. Sí, correcto, José. Solo quería un alcance final nomás de las consecuencias, ¿sí? Para un poco complementar un poco lo que habías hablado. ¿Cuál es el impacto en nuestra calidad de vida? El impacto en nuestra calidad de vida, no tener esas conversaciones difíciles, no manejarlas. Hay costos muy elevados, ¿no? O sea, por ejemplo, el no poder, como tú lo hablabas muy bien, hay como una sobrecarga emocional, no liberamos, que no expresamos, ¿no? Y eso puede tener consecuencias para nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta puede generarte enfermedades crónicas. O sea, puedes generar estados de ánimo, por ejemplo, como el resentimiento o como la depresión, que pueden llevar a enfermedades crónicas, incluso hasta perder el sentido de vivir incluso. Entonces, consecuencias son muy profundas. O sea, hay muchas personas que simplemente no le encuentran sentido a la vida, ¿no? Entonces, y hay un costo muy, muy elevado. También hay costos materiales, ¿no? O sea, justamente al haber pérdidas de relaciones, al perder trabajo, al perder proyectos, no tener estas conversaciones, hay también consecuencias materiales, consecuencias económicas. Y no solamente lo afectan a un José, sino también afectan a todas las personas que están alrededor, familia, padres. Entonces hay un impacto
a muchas personas, no solamente a la persona misma, ¿no? Por supuesto, también el no tenerlas hay un impacto en la autoestima, en la autoconfianza, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Damos en cuenta de que muchas de estas conversaciones tienen que ver con alcanzar metas que uno se establece, con futuros que uno desea tener, por no tener esas conversaciones. Te alejas de tu meta. O sea, en vez de acercarte, tomas decisiones que te alejan más de tus metas. O sea, en vez de acercarte más, te vas alejando. Y muchas veces o te demora más tiempo en alcanzar tu meta o simplemente no cumples tu meta. Después las consecuencias para tu vida, como decías tú, no son a corto plazo, no a mediano plazo. Vas cargando con esa mochila hasta de repente, de por vida, viendo un resentimiento hacia la vida, hacia lo que te pasó. Y lo más grave, para cerrar esta parte, que muchas veces tú trasladas eso que te pasó a ti, lo trasladas a tus hijos, por ejemplo. Porque ellos, o sea, de alguna forma tu experiencia, ellos la van a tomar, por ejemplo. Entonces, esa experiencia tuya, no haber alcanzado tu meta por no tener esas conversaciones difíciles, ellos las van a tomar, ¿no? Y de alguna forma vas a trasladar esas conversaciones difíciles, se las va a trasladar a ellos. Tus hijos van a crecer teniendo ya o sea, esa idea, esas conversaciones difíciles tuyas las van a cargar a ellos. Entonces, mira tú el impacto que puede ocasionar, ¿no? Pero bueno, es un tema muy, muy sensible, hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? Ahora, respecto a lo que decía José de las buenas prácticas, es importante sí tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El propósito de estas buenas prácticas, como decía José, ¿no? Primero, reconocer que estas conversaciones difíciles representan obstáculos para nosotros, son como obstáculos en nuestras vidas. Y muchos de esos obstáculos tienen que ver con metas, como hablaba hace un momento, metas, objetivos que queremos alcanzar, que necesitamos superar para poder alcanzar nuestras metas. Entonces, eso es un primer punto, ¿no? Un segundo punto es que, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿para qué voy a tener conversaciones difíciles? Como lo decía José hace un momento también. O sea, ¿cuál es el propósito? O sea, necesitamos tenerlo, pero ¿para qué? ¿No? Para alcanzar nuestras metas, para seguir avanzando en mis relaciones, para conseguir nuevos proyectos. Entonces, hay un propósito por el que necesitamos tener esa. Entonces, es importante tener claro el para qué y también para qué van estas buenas prácticas, ¿no? Estas buenas prácticas están enfocadas a eso, a ayudarles a poder superar de alguna forma estos obstáculos que representan las conversaciones difíciles, ¿no? Y una última directriz aquí final es que las buenas prácticas que vamos a plantear tienen que ver con prepararnos previamente. O sea, es como una preparación previa antes de tener la conversación difícil. ¿Sí? Entonces, estas prácticas van enfocadas a eso, ¿no? A darles un alcance para que ustedes se preparen emocionalmente, desde lo que van a hablar, corporalmente, lo que necesitan conversar, ¿sí? Entonces, una primera buena práctica que les podemos compartir tiene que ver con reconocer, ser corresponsables de diferentes situaciones. O sea, ¿qué sucede con esto? Muchas veces tenemos problemas o situaciones o hechos conflictivos, si se quiere, en los que, vamos a poner en este contexto de dos partes en disputa, digamos, como un señalamiento, ¿no? Como que no, tú eres culpable, yo soy inocente, tú eres culpable, no. Y hay una victimización, uno dice, no, yo no tengo nada que ver. Entonces, nunca, o sea, una conversación que nunca se va a dar. Simplemente, no, ¿sabes qué? Evitamos, ¿no? Evitamos tener la conversación. Entonces, un punto de partida para poder destrabar es reconocer, a ver, más tranquilo, más calmado, digamos, fuera de la cancha, analizar con calma lo que pasó y decir, bueno, ¿en qué contribuí yo para que pasara lo que pasó? ¿No es cierto? O sea, no significa asumir toda la responsabilidad, pero algo he tenido que ver yo, aunque sea un cachito he tenido de responsabilidad. Entonces, ese reconocimiento facilita, de alguna forma, que se pueda de alguna forma reducir de alguna forma la dificultad de la conversación. Mostrárselo, ¿no? La idea es mostrárselo a la otra persona y decirlo, ya sabes que yo reconozco en un tono conciliador, si se quiere, y yo reconozco que sí, yo contribuí en esto, ¿no? Este problema, esta es mi parte, yo lo reconozco. Eso puede ayudar a destrabar un poco una conversación difícil, ¿no? Es una forma, entonces, el reconocernos, siempre vamos a ser corresponsables, José, en nuestras relaciones, en los problemas, siempre tenemos algo que ver. Y es clave reconocer lo que nos corresponde. Esto me parece que a la otra parte le ayuda. Al menos dice, bueno, al menos está reconociendo esto, ¿no? Entonces, si no se soluciona la primera, seguramente la siguiente conversación va a ser menos difícil, ¿no? ¿Qué otra práctica tenemos, José? Sí, justo lo que dices, ¿no? O sea, si me afecta a mí, tengo algo de responsabilidad en ello. Si me afecta a mí, tengo algo de responsabilidad en ello. O sea, qué importante reconocer el nivel de responsabilidad en el conflicto que estoy a punto de afrontar, ¿no? Entonces, eso es elemental. Antes de compartir una buena práctica adicional, la segunda, acabo de recordar cuando me estabas un poco complementando acerca de la importancia
de las consecuencias, ¿no? Cómo afecta la calidad de vida. Y me acordé que lo leí en un libro, el libro de la vaca, que dice, hay una metáfora muy chiquita que dice, esta es una casa en el campo y donde hay hay granjeros y uno de los granjeros eh, se percata que en una casa del campo, había un perro que estaba echado en la puerta, en el tablón, en la puerta. Pero el perro daba de quejas, o sea, como que aullaba, se quejaba. Entonces el granjero se acerca para ver si algo le pasa al perro y ve que el perro se está quejando y quejando, y entonces le toca la puerta al dueño del perro, al que vivía en la casa, y le dice, oiga señor, su perro tiene algo, ¿qué le pasa? Pues está que se queja todo el rato. Y el granjero, su amo, su dueño, le dice, no, ese perro es así, ese perro para así. Oiga, pero llévele un veterinario, se está quejando, algo le molesta. Y ahí el granjero le dice, mira, lo que pasa es que el perro, donde está echado, hay un clavo que sobresale el piso y que lo pincha y lo pincha constantemente. Digo, pero ¿por qué no se mueve el perro, no? O sea, ¿por qué sigue ahí? Lo que pasa es que lo pincha, lo molesta lo suficiente como para hacerlo quejarse, pero no lo suficiente como para hacerlo moverse. Entonces, a veces pasa eso en las relaciones, que nos molesta lo suficiente como para quejarnos y decir, oye, ya no soporto esta relación, ya no sé qué hacer con este trabajo, ya no aguanto a esta persona, y vamos contando nuestra versión a todo el mundo. Pero no damos el paso de movernos y afrontar esa conversación difícil. Por eso aquí les dejo la segunda buena práctica, que es, si sabes que vas a afrontar una conversación difícil, identifica, obviamente, ya hemos mencionado cuando hemos definido que normalmente estas conversaciones provocan emociones que pueden desbordarse, ¿no? Y que van a crear una situación desagradable. Entonces, reconoce esas emociones que van a poder generarse para que puedas identificar la emoción que te va a servir para poder abordar la conversación. Por ejemplo, si la conversación está basada en el miedo, entonces cuélgate, ¿no?, de la tranquilidad, de la calma, para ir preparado a esa conversación. Si la conversación va a detonar en cólera, igual, ¿no? O sea, mira qué emoción te va a servir, de repente la paciencia, de repente eh, el afecto no sé, la emoción que te vaya a servir para poder manejar y gestionar bien esa conversación. Elígela y llévala como recurso para que durante el proceso de la conversación tú puedas mantener la energía equilibrada de esa conversación y no seas tú el primero que se descontrole en la conversación. ¿Ok? Entonces, nada, qué otra buena práctica, Clever, por ahí le podemos dar a las personas? Así es, José. Sí, ¿no? Bien, bien interesante, ¿no? Esto que estamos conversando de estas prácticas. Interesante también lo que decía José, esto con lo que contaba de la vaca, ¿no? O sea, nos quedamos muchas veces atrapados en la preocupación, o sea, nos quedamos atrapados en el futuro, lo que va a pasar o nos podría pasar, y en el presente no nos movemos, en el presente estamos paralizados. Tú andas, es como que estás sentado dándole vueltas a lo que va a pasar, pero no te mueves. Entonces nos llenamos de más preocupaciones, ¿no? Y el desgaste emocional, energía que también usábamos, ¿no? Entonces, son cosas que es bueno tomar conciencia y de una forma con estas buenas prácticas esperamos poder aportarles un poco. Hay una tercera buena práctica que tiene que ver con conversaciones para posibles conversaciones. ¿Qué significa esto? Es como, digamos, tenemos una situación, un problema o necesitamos tener una conversación complicada, difícil con alguna persona, ¿sí? En cualquier ámbito, ¿no? Relacional, familiar, de pareja, el trabajo, ¿sí? Y lo que hacemos es, como conversaciones previas, ¿sí? Conversaciones previas como preparando un terreno adecuado, como creando un contexto emocional adecuado para tener la conversación difícil, digamos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esta práctica, son conversaciones para posibles conversaciones. ¿Sí? Son como, por ejemplo, las negociaciones, ¿no?
a veces hay negociaciones complicadas. Por ejemplo, no sé si han visto o escuchado esas que hacen cumbres de presidentes, que están en las relaciones, por ejemplo, hubo hace un tiempo atrás de Estados Unidos con Corea, ¿no? Donald Trump con Kim, el presidente Kim de Corea, ¿no? Entonces, para que ellos se pudieran sentar a conversar, hubo N conversaciones previas, como preparando el terreno para tener esa conversación complicada, ¿no? Entonces, eso es una práctica, como decíamos siempre, preparando el terreno, crear un contexto emocional adecuado para tener la conversación. Por ejemplo, un ejemplo clásico, José, es cuando uno enamora pues, a una chica, ¿no? Uno está en una relación amorosa o estás templado a una chica y de golpe no te vas a lanzar de golpe a tener la conversación con la chica, pues, ¿no? Mueres de miedo, entras en pánico. Entonces es como que vas preparando y vas teniendo conversaciones previas, ¿no? O sea, hola, ¿no? Desde cosas cotidianas, cosas pequeñas, vas así poco a poco, vas construyendo, vas armando así, hasta que después que ya más o menos creaste un momento emocional adecuado, tienes ya la conversación definitiva, ¿no? Oye, pues me gustaría ser tu novio, ¿no? Entonces, pero ya se preparó, o sea, no se hizo de golpe, hay una preparación previa. ¿Sí? Entonces, de alguna forma le vas quitando dificultad a esa conversación difícil, ¿no? No sé si, a ver, José, ¿qué otra más nos puedes aportar? Me has hecho acordar una anécdota, Clever, con lo que acabas de comentar. Mira, recordemos cuando teníamos 13, 14 años, primero de secundaria, segundo, primero de secundaria, o sexto de primaria. ¿A quién de nosotros no nos ha gustado una niña en el salón o en el colegio? Una niña bonita, así, bueno, que para nosotros era pues la más bonita, ¿no? Claro. Y he llegado a un momento en el cual en alguna fiesta, en alguna reunión, en alguna verbena, actuación, tú has sido pues todo envalentonado a acercarte a ella para decirle, bailas conmigo o para hacerle el habla y ella te ha mirado de pies a cabeza y te ha dicho, y te ha volteado la cara o te ha dicho no. Uno se voltea y se regresa así pues todo derrotado, ¿no? Y todos tus amigos, te choteó, te mandó volar y no sé qué. Ese momento, aunque nos cause risa, nos dañó muy seriamente la autoestima. Tanto es así que hoy tenemos miedo a esas pequeñas conversaciones, a entablar esos pequeños... Puede sonar chistoso ya lo que estoy diciendo, pero ese es uno de los momentos para los varones donde ganan un montón de inseguridad frente a las relaciones y a la expresión de sus emociones. Porque los hombres que ya de por sí, por cultura, no nos damos mucho permiso para expresar nuestras emociones, el ir tras una niña que te gusta a esa edad, te destruye. Te destruye y luego se te complica manejar relaciones con las chicas más adelante. Y eso te afecta luego cuando eres vendedor, cuando estás dictando una capacitación, cuando quieres entrar a una reunión. O sea, te trae cola de por vida. Entonces, qué importante es identificar dónde fue que aprendí a tenerle miedo a estas conversaciones difíciles, ¿no? Eso es básico, ¿no? Y a las chicas es distinto, ¿no? A las chicas pasa cuando de repente, no sé, alguien se burló de ellas por la ropa que llevaban, o por cómo se veían, o porque, no sé, y eso a ellas les daña terriblemente, la parte de la imagen, del físico, cuando a una niña le dices o la juzgas, a veces entre las mismas niñas se juzgan, se dice, tú te ves así, que no sé qué, es terrible, eso daña su autoestima totalmente y eso hace que ella también sienta esa dificultad para empezar relaciones, entablar conversaciones con otras personas. Bueno, y aquí viene la buena práctica número 4, tomen nota por favor. Este es un truco de la comunicación, lo he traído, lo he cogido de la comunicación. Escribe en una hoja, previo a esta conversación difícil, cuáles van a ser tus mensajes claves. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando uno está en una conversación difícil, normalmente cuando te han vulnerado los derechos, o vas a ir a reclamar algo, o vas a ir a pedir, exigir algo, o a sacar en cara algo, a veces por la efusión de la conversación te terminas olvidando algunos mensajes importantes y dices, escucha, no le dije esto, le hubiera dicho ya que estaba ahí. Para evitar que te pase, porque me ha pasado a mí que estaba en una confrontación así y por no tomar nota de las ideas, al final he salido y he dicho, lo hubiera dicho de una vez,
Si hubiera tomado nota de todos los mensajes clave que me hubiera necesitado, esto no me hubiera pasado. Entonces es importante. Toma nota de los mensajes clave para que vayas a la reunión como que con tu checklist de cosas que sí o sí no se te pueden pasar. ¿Ok? Eso es importantísimo. Clever, no sé si hay alguna última buena práctica para la gente. Sí, claro que sí, José. Sí, tenemos una. Mira que me has hecho acordar eso de cuando uno rebota de muchacho, que me pasó muchas veces. Y la de que es muy importante porque uno está definiendo, Toqué la fibra. agarraste un poco de carne ahí, pero mira que es importante porque uno va construyendo su identidad ahí, ¿no? Entonces, sobre todo cuando uno es joven, es muchacho, es importante el acercamiento de los padres, ¿no? Justamente porque en esa es una etapa donde uno está formándose, lo que José decía, ¿no? Más adelante no se venga, la bola no se haga más grande, ¿no? Entonces es importante las relaciones de confianza entre padres e hijos, ¿no? Una forma en que los hijos tengan confianza con los padres de poder compartir esas frustraciones, esos roches, ¿no? Roches, vergüenza que tenemos, es importante que ellos no se lo guarden. Es importante que lo compartan con sus padres, ¿no? Entonces, jóvenes, si están escuchando, exprésenlo. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Y padres, prepárense. Prepárense, establecer relaciones de confianza con sus hijos, ¿no? Y estar atentos a ellos, ¿no? Es un acompañamiento, ¿no? Porque es muy importante, porque va a definir su personalidad, va a definir muchas cosas, ¿no? Entonces, así que a estar siempre, siempre atentos con eso, ¿no? Bueno, vámonos con una última práctica, José. Esta última práctica trata de enfocar, esto está muy relacionado al tema de negociar, es algo propio del humano, negociamos la vida, en pareja, en el colegio, siempre hay la negociación de por medio, en diferentes niveles, ¿sí? Entonces, esto es una práctica que nos dice enfocar tus conversaciones desde el beneficio mutuo, ganar, ¿sí? Y, ¿por qué no decirlo, de ceder también, de alguna forma, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata esto, no? Se trata de que más o menos tú en alguna conversación difícil que puedas tener, siempre siempre detectar, reconocer cuáles son los intereses, ¿sí? O cuáles son las expectativas de la otra parte, ¿sí? En el problema que estén conversando, ¿no? Por ejemplo, en una negociación, en un tema, un acuerdo comercial, por ejemplo. Entonces, detectar lo que le interesa, y acá entra la escucha, por ejemplo, lo que hablamos, la escucha activa, la escucha efectiva, ¿no es cierto? Desde ahí detectar qué es lo que le interesa para mostrarse, ¿no? Mostrarle a la otra parte algo así como decirlo, y ¿sabes qué? Yo no quiero ganar a costa tuya. Yo no quiero que de esta conversación haya un beneficio mío a que te genere una pérdida a ti, tú pierdas, no. Sino, yo sí, efectivamente, yo quiero ganar, pero quiero, o sea, quiero ganarte atendiendo tus intereses, tus expectativas, ¿me entiendes? Que tú también puedas tener un beneficio de esta conversación. Entonces, el mostrárselo a la otra parte es fuerte, es poderoso, porque la otra parte va a sentir, ah, bueno, y mostrarle, ¿no? Yo sé que tu interesa esto, tus expectativas son estos, yo las quiero atender también, ¿no es cierto? O el tema que estén conversando, y quiero que tú también salgas beneficiado, ¿no? Entonces, y eso va a implicar seguramente ceder cosas, ¿no? Ya sea en un tema comercial, de repente reducir un poco tu precio de venta, bajar tu venta, reducir un poco tus costos. En una relación personal, de repente, tocará de repente ceder algunas cosas, ¿no? Está bien, no veo películas de John Wayne los fines de semana, ¿no? Y, ¿no? Ya tú ves tu novela, ¿no? O sea, va a implicar siempre un ceder algo. Entonces, y la sensación que debe generar es algo así como que, oye, ganamos algo, ¿no? De esta conversación ganamos algo, ¿no? Entonces, ¿y para qué, no? Bueno, para seguir con nuestras relaciones, para seguir las relaciones personales, las relaciones de trabajo. Entonces, es muy importante este enfoque. Se trata siempre de ganar, de beneficio mutuo, ¿sí? Es muy importante y bueno, eso es una práctica que nos puede ayudar mucho en cualquier tema de negociaciones incluso, ¿sí? Bueno, y se trata de alguna forma también de crear, y para eso prepararse, ¿no? Como decía José, de repente tener a la mano tu lista de apuntes y tener claro, ¿no? De repente más o menos qué cosa le podría interesar o verificar lo que le interesa o las expectativas de la otra persona, ¿no? Y crear un contexto emocional adecuado, ¿no? Un contexto, ¿no? Porque hablamos de la empatía, por ejemplo, José, ¿no? El uso de la empatía es un recurso poderoso para este tipo de, por ejemplo, de conversaciones, ¿no? Del amor, desde la alegría, ¿no? Se crea algo que puede finalmente abrir posibilidades. O sea, en vez de que sea una conversación difícil de antemano, se convierte en una conversación finalmente que abre posibilidades. Bueno, esta es una última práctica. El día de hoy hemos conversado varios puntos. El tema de hoy día, para los que no han podido llegar, estamos a modo de resumen, manejando conversaciones difíciles, ¿sí? Empezamos hablando primero, José empezó con qué es una conversación difícil y para qué
manejar conversaciones difíciles, ¿sí? Luego conversamos por qué es difícil manejar estas conversaciones, este tipo de conversaciones, ¿sí? Luego hablamos de las consecuencias que serían a nuestras vidas el no tener, el no manejar estas conversaciones difíciles. Finalmente terminamos hablando de 5 buenas prácticas para desarrollar, ¿no? O para manejar conversaciones difíciles, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco haciendo un resumen de lo que hemos conversado el día de hoy. No sé, José, si hay algún comentario o alguien del público tiene alguna inquietud. No, solo simplemente decirle al público que va a ver el video, si tienen alguna duda, interrogante o algún comentario, háganoslo saber, ¿no? Déjennos el comentario. Y si creen que este tema le va a sumar a otra persona, pueden compartir el video sin ningún reparo. Ustedes pueden, el video es público. Y nada, agradecerles a todos por estar con nosotros, por vernos cada jueves. Mañana tenemos un Instagram Live con Clever también a las 5:30 de la tarde aproximadamente, con un tema también muy polémico, ahora que estamos a puertas de tomar una decisión como país, ¿no? Tomar una decisión importante como país. Y nada, y poner en práctica estas prácticas que hemos ido dejándoles. Aquí las he puesto en los comentarios, las 5 prácticas que les hemos dejado. Igual, recuerden que el origen y la causa de una conversación difícil radica o nace en el miedo, ¿no? Nace en el miedo a evitar el dolor que puede ocasionar esa situación, esa conversación, ese diálogo. Dolor para uno mismo o dolor para la otra persona. Entonces, hay que ser conscientes, hay que tener madurez para poder abordar estos temas y no tengamos miedo. El miedo no va a desaparecer, señores. O sea, hay mucha gente que dice, ¿cómo no quisiera dejar de tener miedo? ¿Cómo quisiera eliminar el miedo? No, el miedo siempre va a estar con nosotros. El miedo nos va a acompañar. El miedo es fundamental. El miedo es como el amor, ¿ok? Pero en su lado opuesto. El miedo es como el amor, o sea, es parte de nuestra biología, señores, es parte de nuestra biología tener miedo y sentir amor por otras personas. Entonces, no te pelees con el miedo, al contrario, acéptalo, ¿no? Y vas a ver cómo se va a minimizar y vas a poder gestionarlo mucho mejor. No se trata de evitar el miedo, se trata de ir con el miedo de la mano a resolver los problemas, ¿ok? Eso es el mensaje que quería darles a todos. Muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana en nuestro Instagram Live y la próxima semana con nuevos capítulos, con nuevos temas para todos ustedes. Ok, bueno, un gusto a todos también. Gracias por esta oportunidad una vez más, José, ¿sí? Para poder compartir con las personas, ¿no? Y piensen siempre, ¿no? En el beneficio que pueden obtener tener estas conversaciones difíciles, ¿no? Finalmente, se trata de generarnos bienestar, ¿no? Y aliviar sufrimiento, ¿no? Entonces, pensemos de que pueden parecernos difíciles en la previa, pero pensemos que después de poder superar ese obstáculo, los beneficios que vamos a tener, ¿no? Vamos a cargar menos sufrimiento, más calidad de vida y más bienestar. De eso se trata la vida, finalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, un gusto una vez más. Encantados de poder seguir con ustedes, así que la siguiente con otros temas. Un gusto. Les vaya bien. Bye.